El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa del 2019. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta semana les presentaremos dos temas. Una investigación sobre un pederasta que comenzó su actividad en España y cuyo rastro llegó hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas en Ecuador. También les contaremos todo lo que necesita usted saber sobre el nuevo sistema de parquímetros instalados en Guayaquil. Empezamos. El abuso sexual contra menores no es exclusividad de una determinada profesión u oficio. Sin embargo, han sido demasiados los casos perpetrados por sacerdotes o religiosos, con el agravante de que en muchos de ellos no solo que no ha existido la diligencia o la voluntad para investigar y sancionar, sino que además se ha tratado de ocultar a los victimarios para evitar el escándalo. Algo que sin duda, tarde o temprano se descubre, pues para las víctimas son episodios que difícilmente se pueden olvidar. Diario El País de España publicó una investigación en la que constató que 18 sacerdotes que habían sido denunciados o condenados por abusos en diferentes localidades españolas habían sido trasladados o enviados en misiones a ciudades de Latinoamérica o África. En el listado de casos documentados figura el de Jorge Senabre, quien según el equipo estaría en nuestro país. Los diarios Expreso y Extra de Ecuador se desplazaron hasta la provincia de Santo Domingo para seguir el rastro del cura Senabre, quien actualmente tiene un proceso en curso en Roma, Italia, por este hecho. Para desarrollar este tema hemos invitado al periodista que investigó el caso en Ecuador. Se trata de Emerson Rubio Zarzosa. Emerson tiene una maestría en periodismo, se ha desempeñado como redactor del suplemento Crónica de Diario El Mundo en España y como editor de la redacción de Diario Extra en Quito, donde actualmente labora. Buenas noches, Emerson. Buenas noches, Rafael. Lucero. El 9 de diciembre, Diario El País publicó información sobre Jorge Senabre, un cura español que en 1988 fue acusado de pederastia. Estuvo 28 años oculto, bajo la piel de un misionero, hasta que el equipo periodístico del medio español, conformado por Íñigo Domínguez, Daniel Verdú y Oriol Güell, localizó al sacerdote en la diócesis de Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Quería hablar con el padre Jorge Senabre. Ya, sale un ratito. Sí. Sí, buenos días. ¿Quién eres? Sí, le llamo de España, soy un periodista español del diario El País, mi nombre es Íñigo Domínguez y le llamo en referencia a su caso que estamos revisando, que quería saber su situación finalmente con la... Yo no tengo ningún caso, señor. Se equivoca usted, perdone. Yo no tengo ningún caso. Es que teníamos un sacerdote que se llama... No. Usted no... Perdone. ¿No tuvo acusaciones de abuso de menores en Barcelona? La noticia enseguida llegó a oídos de sus fieles, a la comunidad en la que por más de 10 años sembró la semilla de la religión, en la cooperativa Santa Marta. En aquellas calles de lodo y paredes con humedad se levanta la iglesia San Nicolás de Mira, un templo de 3 arcos y un solo campanario, rodeado de viviendas, de seguidores que, pese a que el sacerdote lleva separado de esa parroquia aproximadamente 8 años, aún lo recuerdan con claridad. Pero la historia de Senabre no empieza en Santo Domingo, sino en Polinia, una localidad de poco menos de 3.000 habitantes situada cerca de Sabadell, en Barcelona. En el libro La vida sexual del clero de Pepe Rodríguez se muestra el caso del cura con argumentos judiciales. En este se exponen los testimonios de la víctima, desde el inicio. Se llama Pío y tenía 13 años cuando denunció por primera vez ante sus padres que el sacerdote, en ese entonces de 51 años, al que servía como monaguillo en la iglesia del pueblo, abusaba de él. Mamá, yo no quiero ir a la parroquia.
Monsen Senabre me toca aquí y quiere que le acaricie entre las piernas. Sus padres, fervientes devotos de San Salvador y una familia muy unida a Senabre, no creyeron a Pío en ninguna de las más de 10 ocasiones en las que, entre 1987 y 1988, contó lo que le sucedía, hasta el 6 de junio de ese último año. En el texto se detalla que el niño y sus compañeros, quienes habían asistido a una conferencia sobre el SIDA, le contaron cómo se transmitía esta enfermedad por relaciones sexuales anales. Eso atormentó al menor. En el salón de clases tuvieron que llamar a su madre para que lo recogiera. El pequeño le pidió a su progenitora que lo llevara a donde un médico, porque creía que los granos que le habían salido en su espalda eran producto del SIDA y de los abusos que supuestamente había sufrido por parte del cura bajo amenazas. Finalmente le creyeron. Poco después, el mismo niño declaraba ante la Guardia Civil. Cuando estábamos en la habitación me mandó a que me bajara los pantalones, y entonces Monsen Senabre, que también se había bajado los pantalones y se había dado media vuelta y puesto de rodillas ante mí, me dijo que se lo introdujera. Escenas como estas se repitieron 20 veces. Con la caída en desgracia del sacerdote, muchos en el pueblo recuperaron la memoria, detalla el libro. Comenzaron a comentar en voz baja lo que ya era diáfano para todos los que conocían a Senabre, su patente homosexualidad. Desapareció después de que lo acusaran de abusar de Pío, con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Según El País, en octubre de 1991, la audiencia de Barcelona lo llamó a declarar y no se presentó. El arzobispado de la capital catalana argumentó que había salido de misiones. No hubo más noticias hasta 1994, cuando fue arrestado en Uruguay. España pidió su extradición el 4 de marzo de ese mismo año, pero le fue negada. El cura quedó libre y se perdió su pista hasta inicios de diciembre. En busca de sus fieles, aquellos que convivieron con el padre en San Nicolás de Mira, encontramos a María Alexandra Marín, de 35 años. Ella nos cuenta que Senabre la casó y que además fue su apoyo para que se convirtiera en la primera monaguilla mujer de la parroquia. María supo por la prensa que el padrecito había sido acusado de abuso y que su refugio durante años fue Santo Domingo. Primeramente yo no creo. ¿No cree? No creo. Yo no creo porque, o sea, nosotros subíamos, había toda esa, o sea, la manera como él nos hacía ver la vida, ¿no? De que, por ejemplo, él nos hablaba de nuestro cuerpo, era nuestro cuerpo, que nadie nos tocara. Llegó como misionero y en Santa Marta nadie niega que haya hecho obras. Como lo dijimos antes, plantó la semilla de la religión, ayudó junto a Ángel Amboya a construir la iglesia Cristo Peregrino, a solo unas calles de San Nicolás. Se ganó el respeto de los fieles. Blanca Astudillo, esposa de Amboya ya fallecido y ministra de Eucaristía durante las ceremonias que oficiaba Senabre, señala que el sacerdote era correcto, que se jubiló hace 5 años, pero que vuelve de vez en cuando, como hace 12 meses, cuando lo llevaron a San Nicolás para que oficiara una misa. Que verá, el problema es, como se dice, yo, personalmente yo, dice, tendríamos que saber efectivamente, o como quien dice, ver para creer. Claro. Pero si no lo hemos visto, o por ejemplo, que usted viene y me pregunta, ¿no? Pero hasta cierto tiempo, ciertos años que yo lo viví, para mí fue un padre para mí. ¿Fue un padre para usted? Papá para mí, muy ejemplar. Él no le gustaba que el maltrato a las mujeres y él le apoyó a mi esposa también muchísimo en el hogar, dando buenos ejemplos, aconsejándonos, haciéndonos ver lo que es malo y lo que es bueno. Hasta ahí yo le puedo decir, y me daría mucha pena de que haya este rumor o estas cosas. María Alexandra y Blanca concuerdan en que nunca vieron nada extraño en la forma de actuar del padre, pero no todos piensan lo mismo. Yo le digo la verdad, pero yo no quiero decirlo. Yo nunca era agresivo y a veces a los niños mandaba a comprar los cigarrillos. Ah, los niños mandaba a comprar los cigarrillos, ¿estás segura? Sí, que les gustaban los varones.
Es una moradora del sector a la que encontramos cerca de la iglesia. Nos cuenta además que el padre le decía que no quería volver nunca a su tierra, que había nacido en Puerto Rico, cuando en realidad era español, y que hace algún tiempo lo vieron en Pedernales. Kevin Andrés Fuentes es estudiante y fue monaguillo del padre Senabre. Lo defiende. Él me crió a mí. Yo nunca lo vi esa actitud rara. Si él hubiera hecho esa actitud rara, lo hubiera hecho conmigo, porque yo fui el más cercano a él. El muchacho nos cuenta que Monseñor Emilio Estele, ya fallecido, era el obispo en Santo Domingo de los Áchilas cuando llegó Senabre. Nos preguntamos si él lo sabía. ¿Sabía que el padre estaba acusado de pederastia? El País detalla en su publicación que el vicario general, Galo Robalino, mostró su consternación al enterarse de este caso y respondió: No creo que el obispo de ese entonces, Estele, lo hubiera permitido, pero vamos a mirar la carpeta de este sacerdote a ver qué hay. Según un comunicado de la diócesis, en la carpeta particular de Senabre no consta ninguna información sobre el asunto en mención. Subraya que por ahora no realiza ningún tipo de trabajo pastoral, ni tiene contacto con una comunidad de fieles, que durante sus años de servicio hasta su jubilación no han sabido en ninguna conducta irregular que desdiga de un correcto comportamiento moral del sacerdote. Sí confirman que el padre tiene un proceso en curso en Roma, Italia, reabierto en junio de 2016 en la línea de tolerancia cero manifestada por la Santa Sede. Golpeamos 1, 2, 3 veces la puerta de la diócesis. Al comienzo nos dijeron que solo emitirían un boletín, pero finalmente Monseñor Bertrand Víctor Wick Ensler, obispo de la diócesis de Santo Domingo, nos atendió. Nosotros tenemos interés que la verdad salga a flote. Si aquí viene una denuncia sobre abuso sexual con un fundamento, nosotros vamos investigando todo. El proceso de hecho lo lleva la Santa Sede. La Santa Sede en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ellos tienen el proceso abierto para juzgar la situación del padre Jorge Senabre. Dentro de la iglesia llevamos un proceso que es el siguiente. O sea, una vez que hay rumores o hay algo que nos llame la atención o alguna denuncia que vengan hacia nosotros, investigamos, se llama la investigación previa. Si es que ha habido delito, el sacerdote es primero suspendido. Se llama suspensión la pena canónica. Entonces, una vez que se lo suspende, el sacerdote deja de ejercer todas sus funciones sacerdotales. Y después de eso se continúa con el proceso que puede ser judicial o extrajudicial, dependiendo esto de la Santa Sede. Si es que se sigue uno de los dos casos y se llega a la conclusión de que sí ha habido delito, el sacerdote es dimiso del estado clerical. Dimisión del estado clerical significa que él pasa a ser laico. Deja de ser sacerdote y pasa a ser laico. Mientras tanto, en el barrio donde dicen que vive Senabre, un vigilante del Parque de la Juventud cuenta que no ha salido a caminar como siempre lo hacía. En las mañanas las señoras lo ven y le saludan: padrecito. Tiene la cabeza blanquita. Finalmente, el vigilante logra reconocerlo en la única foto que tenemos de él por el momento. No hay más rastro. Si trattase di un solo caso di abuso che rappresenta già per sé una mostruosità, la Chiesa chiede di non tacere e di portarlo oggettivamente alla luce, perché lo scandalo più grande in questa materia è quello di coprire la verità. Sia chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. Esto ha sido lo que hemos encontrado hasta el momento respecto al caso. Una profunda investigación de parte de Emerson Rubio, que sin lugar a dudas traerá cola y que la justicia deberá dilucidar. Gracias, Emerson, por tu participación. Aquí hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos trataremos sobre los parquímetros en Guayaquil.